Muy buenas tardes, bienvenidos a Nueva Ola, que es el nuevo programa de Agrositio, el canal favorito de los productores, de los empresarios del agro y también de mucha gente más. Estamos acá para empezar con un proyecto que se trata de hablar acerca del nuevo país que empezó, el país ese que empezó en diciembre de 2015, que nos sacó de la dicotomía kirchnerismo y antikirchnerismo en la que estaba toda la Argentina. ¿De qué se trata Nueva Ola? Queremos hablar de lo que se viene, del país nuevo que estamos construyendo, que se está haciendo en este momento, cómo queremos ser, qué clase de economía queremos tener, qué oportunidades le queremos dar a los jóvenes, y para eso nos vamos a reunir con ustedes una vez por mes para debatir en profundidad todos estos temas. En este primer programa, además de Ricardo Bindi, el dueño de casa, mi colega, buenas tardes. ¿Qué tal? Tenemos ¿Cómo andás? tres invitados de lujo, que son los economistas Diana Mondino, de UCEMA, Agustín Echevarne y Marco Gildin Olson, de la Fundación Libertad y Progreso, que se unieron a nosotros para esa primera emisión para debatir acerca del país que se viene desde el plano político, económico y social. Nos parecía la verdad que eran tres invitados de lujo y muy calificados para opinar de estos temas, pensando en el 2018 y más adelante, no tanto en el día de hoy, sino en lo que tenemos que pensar para los meses que se vienen, para los años que se vienen, y qué camino queremos elegir como país. Más allá de los gobiernos, el gobierno que esté, o de los políticos que estén, hay que elegir una estrategia, un rumbo, y nos parece que es muy pertinente que los especialistas opinen de estos temas. Así que, no sé si te parece, Ricardo, que arranquemos. Impecable, impecable. Solo contarle a la audiencia que era como que nos estaba faltando este programa, ¿no? En Canal tenemos programas que hacen a ganadería, granos, actualidad, agrodirigencia, para todo lo que tiene que ver con clima, con todas las cosas un poco que hacen a la macro del campo. Y nos faltaba esto, ¿no? Y este programa, por eso le pusimos incluso a Nueva Ola, porque fuimos buscando todo esto. Y es como un anclaje en, casi diría, en una mezcla de las tres olas de Toffler, ¿no? Eso de pasar de esa época agrícola, época industrial y después a la época del conocimiento, que él lo veía en los 70. Sí. Parece que venía por lo de Charly García, ¿no? Vos decías, claro, ¿no? Sí, o la nueva ola de los 70, además, los colores tienen un poco esa onda de la nueva ola de los 70. Pero, bueno, te rías, porque te deschavás que lo habías visto. Diana es mucho más joven, no lo conoce, después le explicamos en el corte. Pero la onda era esa, justamente, trabajar sobre la nueva ola que viene, ¿no? Tratar de pensar y imaginarnos un poco con ustedes, con la audiencia, que además estamos en vivo, y después esto le quiero decir a la gente que queda como 4 bloques, en esto, en repensar lo que viene hacia adelante, ¿no? Por supuesto que uno sin querer hace anclajes en el pasado, pero el pasado ya fue, nos dejó un montón de cosas. Sobre esa base de reconstruir una tierra arrasada tenemos que tratar de salir adelante. Y ahí tenemos que tratar de usar los mejores cerebros para pensar la política, la economía, lo social, lo ambiental que viene, la inserción de Argentina en el mundo, el rol que un poco yo voy a tratar de tirarles a ustedes para desafiarlos un poco, que es para mí el rol de todo el sistema agroindustrial y la bioeconomía que viene y los bionegocios como una gran oportunidad de agregado de valor y de llevar un poco más a la población, tratar de ver si podemos llevar la población más a las ciudades, ¿no? Del interior del país, generando trabajo genuino y digno y salir todos de estar en la grande sur. Así que de eso se trata y lo armamos en 4 bloques. Sí, exactamente, cada uno con un tema particular, pero te propongo que arranquemos con el primero porque Vamos. el tiempo pasa volando. Economía. Y le queremos pedir si cada uno puede tirar una definición muy cortita, porque piensen que tenemos miles de empresarios que nos están viendo, chicos grandes de todo el país, que están pensando qué pasa con el año que viene, ¿no? Tienen plata enterrada ahí en el campo, o en alguna inversión, o en un acopio. Entonces, más o menos con digamos, lo que ya ha ido definiendo el gobierno, ¿cómo se imaginan un 2018? Por ahí un año menos convulso políticamente, con más estabilidad económica, con un dólar planchado, con un dólar tirando a subir. Si nos pueden tirar 4 o 5 puntos que le sirva a la persona que está del otro lado, que está decidiendo qué va a ser el año que viene. Agustín. Sí, yo creo que es un año complicado en algunos sentidos, pero también es un año de oportunidades, ¿no? Argentina viene de una elección donde el electorado ratificó el rumbo de cambiar de lo que veníamos de antes, y es como venía diciendo Ricardo y como venía diciendo vos, en alguna medida estamos viendo cómo se construye esto, partiendo de lo que tenemos, que es una economía muy complicada. O sea, la economía sigue siendo complicada porque tenemos un altísimo gasto público, tenemos un fuerte déficit fiscal y tenemos una inflación que sigue estando en una materia pendiente, no se ha logrado domesticar todavía. Si bien se hizo algo, lo cierto es que la política monetaria exclusivamente no sirve para controlar la inflación. Con lo cual eso te abre un panorama donde partís de una economía en crecimiento, que eso es lo positivo, salimos de la recesión,
estamos en crecimiento, tenemos un presidente que ha marcado perfectamente el rumbo, en el sentido que él reconoce que tenemos exceso de gasto público, que él dijo textualmente, los impuestos nos están matando, con lo cual tiene muy claro el problema, y tiene claro que la solución es bajar el gasto público y bajar los impuestos. Ahora bien, ahí partimos. Entonces, cuando uno escuchaba ese discurso del presidente, decía, bueno, ahora viene una enorme cantidad de reformas fascinantes. Y empiezan las reformas, y eso es lo que empezamos a discutir ahora. Y lo que nosotros observamos es que las reformas son excesivamente lentas. Entonces dice, vamos a bajar los impuestos, 3 puntos en los próximos 5 años. Pero nada más que para llegar al promedio de América Latina, necesitaríamos bajar 10 puntos la presión impositiva, eso implicaría 15 años de reformas. Es decir, que es muy lento. ¿Pero por qué? Porque obviamente tiene un contexto político complicado, donde la gente todavía no entiende que la Argentina requiere reformas mucho más profundas. Si bajaras 10%, 10 puntos la carga impositiva en 3 años, tendrías que o bajar el gasto público, que después vemos cómo se hace, lo vemos en otro capítulo, o tendrías que endeudarte más. ¿No? Claramente tenés que... Explota por alguno de los dorados. Es que no, claramente tiene que ser un conjunto de reformas al mismo tiempo, y empezando con la reforma del gasto público, que también la empezaron a hacer, porque ahora han anunciado que van a bajar 35.000 empleados a nivel federal. En nuestra reforma, la verdad que debería ser mucho más amplia, porque nosotros pretendemos un cambio completo del Estado, para hacer un Estado mucho más nueva ola, ¿no? Es decir, un Estado que sea mucho más pequeño, flexible, eficiente, sin necesidad de tener una enorme cantidad de secretarías, subsecretarías, 905, algunas lo charlamos, ¿no? 905 unidades de coordinación del inmenso despelote que es el Estado federal. Lo hizo más grande todavía Macri, ¿no? Porque hasta mis hijos me preguntan, che, pero ¿cuántos ministerios había? ¿Cuándo tenía Cristina? Yo no me acuerdo, pero ponele que fueran 14 o 15, ahora tenemos 24. Sí, pasaron de 8 a 15, de 15 pasaron a 22, ahora bajaron a 21, más los 2 supercoordinadores, ¿no? Lopetegui y Quintana. Pero el tema no es solamente que haya muchos o pocos ministerios, porque podría ser que antes que tenías el cargo de coronel pasaste a general, o al revés, de ministro a otra cosa. El problema es la coordinación entre ellos. Entonces, el tema es que al tener una absoluta necesidad de centralizar la decisión, porque los recursos están centralizados, las decisiones terminan estando centralizadas. ¿Y cómo haces para centralizar decisiones entre tanta gente? Tenés los municipios, tenés las provincias, tenés la nación. Dentro de la nación los decisores son múltiples. Entonces lo que hace falta es coordinar un poco. Pongo un ejemplo de esto de reducción de gasto. Ayer estuve en una presentación sobre vías navegables, tema del cual no conozco nada, así que repito. Hay más de 100 puertos, no de estos comerciales, perdón, puertos comerciales, no de estos que son deportivos, lo que sea. Sí. ¿Cuántos organismos de control hay? 5. 60. ¿Cuántas secretarías, subsecretarías? ¿Cómo haces la coordinación entre ellos? A su vez el puerto necesita que se lo alimente con el tren. ¿Cuántos decisores hay que trabajan con los trenes? O sea, el problema es coordinar todo eso. Y cada uno, por bueno y honesto y trabajador que sea, tiene un conjunto de restricciones, un presupuesto, tiene que preguntarle al otro, cada uno. Entonces, ese problema que tenemos en Argentina, que la centralización de las decisiones, porque los recursos están centralizados, está atomizada en la decisión. Las dos cosas no se pueden. No se puede. ¿Qué pasaría, perdón, pero No. justo agarrando esto, ¿no? Porque atamos un poco las dos cosas de ambos. Y digo, ¿qué pasaría si vos dijeran, no voy a sacar 35.000 personas? Porque acá encima vos sacás 35.000 personas y a mí ya me sale tapa de diario, me sale conflicto, me sale redes sociales, me sale escándalo acá en Congreso, ¿no? Y me sale volver otra vez para atrás. Entonces yo le digo vos no vas a dejar 35.000 personas afuera. Vos lo que vas a hacer es transformar 60 instituciones que dominan los puertos en 5. Vas a transformar estos otros 60 que manejan el ferrocarril en 5. Y esa gente, pensemos creativamente de qué manera la vamos, no sé, destinando a otros trabajos, o lo vamos llevando con planes a la actividad privada, a lo mejor con algún tipo de baja de determinado gasto. ¿Me entendés? Es una manera distinta de poder venderlo. Sí. Vos sos un especialista en creatividad de este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que el impacto no sea social. Marco también. Marcos, ¿podés explicar vos un poco la idea de respecto a eso que Es que la mitad ustedes del punto tienen? es que nosotros vemos, obviamente, partiendo que es tierra arrasada, arrancás una economía donde tenés 8 millones que trabajan en el sector privado, 6 y pico de millones de empleados y otros que son monotributistas o autónomos, y tenés 20 millones de personas que cobran del Estado todos los meses. Entonces es un problema enorme. Entonces, cuando nosotros decimos hay que fomentar, crear más empleo privado, pues si no, no tiene sustentabilidad. El plan de reformas que plantea el gobierno es un crecimiento a 25 años del 3 a 3,5% de la economía. O sea, en 25 años podría llegar a duplicar el PBI. Eso sí va todo bien. Ahora, lo que nosotros vemos es que los países que realmente despegan tienen que apuntar a una tasa de crecimiento del 7-8% y mucho más rápido, y para hacer eso hay que hacer reformas estructurales que son un poquito más profundas. Si no, si tu aspiracional es crecer al 3%,
apenas se siente y tiene que salir todo bien, con un déficit grande, si hay una crisis financiera internacional, si hay un cambio de viento. Es decir, si crezco 3 años al 3 y después me caigo 2, estoy medio mal. Entonces, imagínate, si nosotros crecimos al 3 y España crece al 2, ¿cuándo alcanzamos a España? O sea, dentro de cuántos siglos y la población tardamos en crece alcanzar a España, la ¿no? población crece Pero más el gran uno. debate seguramente va a ser, porque ese debate se va a dar conceptualmente. Va a decir, bueno, a ver, un ¿Cómo lo grupo logramos? de libertarios dicen que es así, te va a venir otro y te va a decir, no necesariamente está ligado el crecimiento a tener menos gente en el sector público, ¿no? O seguramente va a haber de ese tipo de debate. Que es lo que nos lleva a los argentinos a que tomar cualquier tipo de medida requiera mucha grieta y mucha separación. Pero sería ¿no? bienvenido el debate, hasta ahora no lo hemos tenido. Llevamos Bueno, 70, 80 chapó, años sin este ahí está debate. bueno. Y con solo mirar unos números, tenemos más o menos 4 millones de personas trabajando en el Estado. Y si nosotros solo con jubilaciones, con gente que le da posibilidades de salida del gobierno, más o menos un 4% de la gente se puede retirar por año. Con un buen plan sistemático, en 4 años puedes reducir casi un 20% de la gente que trabaja en el Estado. Y esto no es echarlos de un día para el otro, sino es decir, dar planes que puedan cobrar por 2 años y sin ir a trabajar, que se puedan dar incentivos Claro, para que lo claro. tome el sector privado. Ahí en la Fundación Libertad y Progreso esto es un trabajo muy profundo, de hecho, de cómo se podría ir haciendo. Y entonces creo que se puede generar algo que gana el empresario, gana el trabajador, gana el Estado. Entonces, Hay un concepto que me parece que tiene que quedar claro. El Estado, por bueno, maravilloso, excepcional y honesto que sea, y los empleados del Estado también, por definición no producen algo. Lo que están dando es las bases para que todos podamos producir. El policía que está en la esquina nos está cuidando a todos, el médico que está en el hospital nos está cuidando a todos. O sea, es extraordinariamente útil el trabajo que hacen o que deberían hacer, pero no están produciendo algo que genere ingresos. Ese es el punto. O sea, nadie dice que no tengan que estar. Nadie Claro. dice que lo que hacen no sirve para nada. El tema es que no generan algo que produzca ingresos esa actividad. Nos permite que todas las demás actividades sí produzcamos, que todas las demás actividades sí podamos hacer algo. La maestra que está en la escuela obviamente es indispensable. Cuanto mejores maestras y más maestras, no cabe duda de que es mejor. El punto que está haciendo Marco, que hay que enfatizarlo porque después uno lee cosas en los diarios extrañísimas, no es que uno dice que el Estado no sirve. Lo que está diciendo, eso no genera recursos. Entonces, entre los que sí generamos algo que se puede vender y por el cual entra platita, de la cual pagamos impuestotes, eso tiene que pagar a todo el resto de la gente. Diana, justo tocas el tema que te quería preguntar y también me interesa tu visión por el tema de las empresas. Uno escucha mucho, sobre todo los productores de la provincia de Buenos Aires, que vos conocés muy bien, que bueno, es buena la reforma impositiva, es bueno que haya una, pero hay como gusto a poco, ¿no? Y hablando de este país nuevo que tenemos que construir, uno se pregunta, la pregunta antipática, pero inevitable es, de nuevo, digamos, por muchos años los productores y las empresas van a ser los que tengan que llevar una alta carga y eso no se va a poder cambiar, esa cultura, digamos, no se va a poder cambiar por mucho tiempo. ¿O vos pensás que Macri en algún momento va a poder cortar No tengo con ese dudas, círculo? no tengo dudas que la carga impositiva va a tener que continuar siendo altísima. Tenemos un déficit público, déficit fiscal, nación, provincias y municipios, bien calculado está casi 10, digamos 8, digamos 6 para ser muy conservador. Quiere decir que este año yo estoy gastando 6 más que lo que necesito. El año que viene voy a tener que gastar ¿cuánto para compensar el déficit de este año? Voy a poder gastar nada más que 94, o sea, de 106 voy a pasar a 94, imposible. Por lo tanto, la carga fiscal no se puede reducir rápidamente. El tema de la carga fiscal no es que la gente no quiera o no pueda pagar, es que no te queda suficiente para invertir. No te quedan ganas y no te queda dinero para invertir. Entonces, al no tener esa posibilidad, eso es lo que te impide el crecimiento. El problema no es que los impuestos sean altos o bajos per se, y que los impuestos se usen bien o mal. El tema es qué hacemos para que el señor que está produciendo pueda seguir creciendo, pueda mantenerse y crezca ese 3%, ojalá 7%. y solo para agregar algo que dice Diana, el problema del déficit es grave, no es porque a veces cuando lo ponemos en porcentaje de PBI, la gente está escuchando y me pierdo, no sé cuánto es. Pero esto quiere decir que por cada 100 pesos que entra el Estado está gastando 130. 30% más de los ingresos, eso representa. O sea, estábamos hablando de 2 billones más o menos de pesos que entran y 2.6 billones que se gastan. Es un montón de recursos que obviamente si esto se mantiene genera un agujero tremendo. Pero mi pregunta iba más a una cosa filosófica de, o sea, con este contexto, con estas reglas que está fijando Macri y la gobernadora Vidal, no queda otra que los que van a seguir pagando muchos impuestos son las empresas y los productores. Digamos, eso por muchos años no se puede cambiar. Por muchos años. El asunto es que se haga más eficiente ese gasto. Es la única cosa que tenemos de esperanza. Hoy reducir esos gastos esa recaudación impositiva abruptamente es prácticamente imposible, por lo que te acaba de decir Marcos. Sí. O si no, el endeudamiento sería, bueno, realmente descomunal, que además la deuda es impuestos mañana.
O sea, Claro. no ganamos Sí, sí, nada. sí. Lo que dejas de pagar hoy porque te endeudas. Y cada año además te agrega el gasto público, porque si vos te estás Claro. endeudando al 6, al 8% en dólares de un monto de 25.000 millones más o menos por año, Hay es que otro destacar fangote, ¿no? algunas cosas buenas de la reforma impositiva, hay cosas Sí, que sí. obviamente se podrían Sí. profundizar, es que se puede deducir parte de lo que se invierte y entonces baja la presión real al 25 antes al 35% de ganancia. Y eso es una buena noticia. Que En 5 años. En 5 años, por eso. Esto no ahora, el problema parte Es de la al reforma... 5 por año. Sí, no, los primeros 2 años, no, los primeros años se queda hasta el 2019 fijo y después empieza a bajar. Entonces, si vos tenés que... El problema de todas estas cosas son los incentivos. Si vos tenés para invertir algo, una idea buenísima, o lo haces dentro de 2 años y eso te sale gratis por la falta de impuestos. A ver, ¿cuándo vas a hacerlo? Y esperas 2 años. Entonces Claro. el país no termina de arrancar. Les propongo que hagamos un mini corte, pues está muy buena la charla, pero hay que cortar. Y Vamos al segundo Señor capítulo. director, volvemos en un rato con el segundo bloque.